Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos pintando a Makima de Chainsaw Man. Acompáñenme. El día de hoy estaremos pintando en óleo sobre acrílico en un lienzo de 28 por 35 centímetros. En esta ocasión, para la grisalla, estoy utilizando acrílico amarillo. Esto para resaltar la vibrancia de los colores en la piel cuando apliquemos el óleo. Para esta pintura trabajaremos con una paleta de colores cálida, con colores tintos, rojos, naranjas y amarillos. Además, buscaremos el efecto de luces cálidas utilizando amarillo claro. Preparo mi paleta de colores aparte. Esto es para definir los tonos que voy a trabajar y así evitar mezclar pintura en el lienzo. Esto es para obtener un resultado más limpio. Comienzo pintando el cabello. Esta es una primera capa para definir las luces y sombras y crear volumen. Me gusta trabajar el cabello con un pincel chico cuadrado. Esto me permite definir movimiento y variedad de grosores en los diferentes mechones. Además, trabajo de izquierda a derecha. Esto es para no ensuciar el lienzo con mi mano o apoyarme accidentalmente en la pintura. Esta primera capa de cabello que trabajamos debe quedar uniforme. Todavía no nos concentraremos en el detalle. De esta forma nos podemos enfocar en definir el volumen y las luces. En los lugares donde busco un efecto de luz cálida, como en esta parte que estamos pintando, agregamos un poco de amarillo a la pintura. Esto para crear luces naranjas. En las zonas más oscuras y en las que existe sombra, estaremos aplicando color tinto y difuminaremos para crear una capa suave y uniforme de color. Para el rostro, estaré utilizando color rosa claro y amarillo claro para las luces y naranjas para la piel. Difuminaremos muy bien esta parte para crear una capa uniforme.
Personalmente me gusta trabajar con pinceles chicos y redondos, porque me permiten trabajar mejor los ángulos pequeños del rostro y al mismo tiempo difuminar bien. Después de trabajar la piel, haremos lo mismo con los labios y los ojos. Aplicamos capas de muy poca pintura y difuminamos mucho. Ahora, estoy utilizando un pincel de punta de escoba para eliminar el exceso de pintura y combinar aún mejor los colores. Pintamos las orejas, algunos detalles en el rostro y comenzamos a pintar los ojos. Para la parte blanca del ojo estoy utilizando el mismo amarillo claro que estamos usando para las luces, y en lugar de utilizar negro para los detalles como las pestañas o las sombras, estaremos utilizando tinto. Para los detalles, estoy trabajando con pinceles delineadores. Para sus pupilas, seguiré utilizando el mismo pincel para intentar aplicar los detalles de la forma más precisa posible.
Ahora que pintamos el rostro, podemos definir un poco mejor los detalles del cabello, alrededor de su rostro y en el fondo. Para su blusa, estaremos utilizando colores grises con una pequeña gota de rojo. Esto solo cambiará muy ligeramente el tono de nuestro blanco. Esto es para conservar la calidez de su blusa y evitar que los grises que vayamos a aplicar se vean azules. Para esta parte es necesario difuminar mucho, y mi recomendación es trabajar la ropa por capas. Yo lo trabajé de la siguiente manera. Primero, apliqué una capa de pintura uniforme. Segundo, pinté detalles generales de los dobleces de la ropa y difuminamos esto para que no se vean muy definidos. Finalmente, aplicamos los detalles. Es importante dejar secar las capas de pintura de la ropa. Por esto pueden ver que en mi caso, en lugar de pintar la blusa en una sola sesión, cambio a zonas como el fondo o detalles en otras partes. Para el fondo, vamos a crear una ventana utilizando colores naranjas y cafés de la paleta. Definiremos bien las luces y difuminaremos un poco para una apariencia más sutil. Utilizando un pincel grande, difuminaremos la pintura para conseguir un efecto de resplandor en los marcos de la ventana. Aplicaremos una capa uniforme de color café para el fondo. No importa mucho si pintamos sobre el cabello, ya que podemos volver más tarde para volver a definir los detalles. Ahora, volvemos al cabello a definir un poco mejor los mechones y pintamos con tinto para determinar la dirección del pelo. Estaré haciendo lo mismo en la trenza, en su fleco, y finalmente agregaremos un poco de luz con rosa claro. Difuminamos bien con un pincel seco y cuadrado siguiendo la dirección del cabello. Ya que mi capa de pintura en la blusa está seca, avanzaré al tercer paso que les había mencionado anteriormente, que es agregar los detalles en la blusa. Para pintar tela se requiere paciencia,
así que no se desesperen y dejen su cuadro secar. Finalmente, vamos a pintar una cortina para agregarle un toque interesante al fondo. No se preocupen si llegan a pintar sobre las capas secas, siempre podemos volver a pintarlas. Recuerden guardar su paleta de pinturas en un lugar seco y oscuro. Pueden guardarla en un tupper y ponerla en el refrigerador, o pueden dejarla sumergida en un recipiente con agua para volver a utilizarlas y no se sequen. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en la pintura del día de hoy. Espero que te haya gustado y hayamos aprendido algo juntos. No olvides darle manita arriba y suscribirte. Sígueme en mis redes y comparte el video con tus amigos. Hasta la próxima, artista.